El secreto de mi abuelo. En el funeral de mi abuelo, mi tía se rió y dijo, ya tomé el dinero y me lo gasté, así que no queda nada para ti. Me rompió el corazón hasta que el abogado me entregó una pequeña caja de madera. Cuando la abrí, el rostro de mi tía se puso pálido, y casi se desmaya. El secreto de mi abuelo. Mi abuelo era mi héroe. No era rico, pero era sabio. Trabajó duro toda su vida, ahorrando cada centavo para cuidar de nuestra familia. Cuando enfermó, sabíamos que su tiempo se estaba acabando, y perderlo fue lo más difícil que he enfrentado. En el funeral, en lugar de solo estar de luto, me encontré en un momento impactante. Mi tía, Susan, solo se preocupaba por el dinero. Le había pedido prestado a mi abuelo muchas veces sin jamás pagarle de vuelta. Él sabía que nunca lo haría, pero aún así la ayudaba, porque así era él. Después del servicio, nos reunimos en un pequeño salón de la iglesia. El abogado se puso de pie y dijo que tenía que leer el testamento de mi abuelo. Susan se recargó en su silla con una sonrisa de autosuficiencia, como si ya hubiera ganado. Fue entonces cuando lo dijo. Ya tomé el dinero y me lo gasté, así que no queda nada para ti. Lo dijo sin ninguna culpa, como si estuviera orgullosa. Mi corazón se hundió, la casa de mi abuelo, desaparecida, sus ahorros, desaparecidos. El dinero por el que trabajó tan duro había sido robado por su propia hija. La habitación quedó en silencio, incluso el abogado parecía sorprendido. Entonces, él aclaró su garganta. En realidad, hay algo más. Sacó una pequeña caja de madera y la puso frente a mí. Esto es solo para ti. Susan resopló. ¿Qué es eso? ¿Una caja con papeles inútiles? Ignorándola, la abrí. Dentro había una sola llave y una carta con la letra de mi abuelo. La confianza se gana, no se regala. Siempre fuiste quien se preocupó, quien escuchó, quien estuvo ahí. Si estás leyendo esto, significa que eres la persona que merece lo que he construido. Esta llave es para la caja de seguridad. Todo lo que importa está dentro. El rostro de Susan se puso blanco. Balbuceó, ¿qué quieres decir con caja de seguridad? El abogado sonrió. ¿Las cuentas de tu padre, las que vaciaste, eran falsas? Susan se puso de pie de un salto. Su silla rechinó contra el suelo. Eso es imposible. Yo vi los estados de cuenta del banco. El abogado negó con la cabeza. Lo que tomaste era solo una pequeña cantidad. El dinero real, las cuentas que tu padre protegió en secreto, siguen ahí. Me volví hacia el abogado, atónito. Tu abuelo puso todo a tu nombre. Susan jadeó, luego, se desmayó. Y eso fue solo el comienzo. La visita al banco. Al día siguiente, fui al banco con mi mejor amigo, Mark. El gerente nos llevó a una oficina privada y usó la llave para abrir la caja de seguridad. Dentro, encontré pilas de documentos legales, títulos de propiedad, inversiones y un sobre grueso con mi nombre. Abrí el sobre. Si estás leyendo esto, significa que todo salió como lo planeé. Espero que uses esto sabiamente. No es solo dinero, es una oportunidad para construir algo, una oportunidad para ser libre, pero ten cuidado, no todos estarán felices por ti. Antes de poder procesar la carta, el gerente del banco suspiró. Hay algo más. Sacó una foto de una cámara de seguridad. Mi corazón se detuvo. Era Susan. Había ido al banco la noche anterior, tratando de acceder a las cuentas. Hizo un escándalo cuando se negaron a darle información. Mark susurró, necesitas cambiar las cerraduras de tu casa. Tenía razón. El intento de robo. Esa noche, me desperté con un ruido extraño. Al principio, pensé que solo era el viento. Luego escuché pasos en el porche. Tomé mi teléfono y me acerqué lentamente a la puerta principal. A través de la mirilla, vi una sombra. Entonces, vi las largas uñas acrílicas. Susan. Mi estómago se congeló. Estaba forzando la cerradura. Respiré hondo y marqué a la policía. Susan debió escucharme moverme, porque susurró, sé que estás ahí. Sacudió la manija con más fuerza. Esto no ha terminado, siseó, no te lo mereces, yo sí. Las sirenas llegaron rápidamente. Susan intentó correr, pero la policía la atrapó. La observé desde la ventana mientras la metían en la patrulla. No me miró. Pero sabía que esto no había terminado. El juicio. 2 días después, recibí una llamada. Susan había contratado a un abogado. Me estaba demandando. Afirmaba que había manipulado a mi abuelo para que cambiara su testamento. Casi solté el teléfono del impacto. ¿Esto era en serio? Ella exige la mitad del dinero. Ella exige la mitad del dinero que mi abuelo dejó. No podía creerlo.
Susan ya había vaciado las cuentas públicas, le había robado, intentado irrumpir en mi casa y ahora se hacía la víctima. El caso en la corte se movió muy rápido, tan rápido que apenas tuve tiempo de prepararme. Susan entró a la sala del tribunal actuando como si fuera la damnificada. Llevaba un vestido sencillo y tenía el cabello recogido con esmero, intentando parecer inocente, pero sus ojos aún brillaban con astucia. Cuando se paró a declarar, ofreció un espectáculo dramático. Mi padre amaba a todos sus hijos, dijo, secándose lágrimas que parecían falsas. Él nunca habría dejado todo a una sola persona. No sé qué mentiras le contaron en sus últimos días, pero sé que esto no era lo que él quería. Yo apreté la mesa, tratando de mantener la calma. Entonces, se dirigió al juez, con la voz temblorosa. Su señoría, yo era su única hija. Cuidé de él y manejé su dinero porque él confiaba en mí, pero mi sobrino, me engañó, y ahora él está tratando de robarlo todo. Cada palabra que dijo era una mentira, pero entonces, su abogado sorprendió a todos. Una semana antes de su fallecimiento, el padre de mi clienta trasladó una gran suma de dinero a una cuenta desconocida, dijo, deslizando un documento sobre la mesa. Esto demuestra que él seguía confiándole sus bienes a mi clienta. Mi sangre se heló. El juez frunció el ceño mientras examinaba el papel. La cantidad era enorme, casi un tercio de la herencia. Por un momento, comencé a dudar de mí mismo. ¿Realmente mi abuelo había dejado algo para ella? ¿Me había perdido algún detalle en los documentos? Luego el abogado se levantó y continuó. Esta cuenta fue creada como carnada. Entregó otro documento, un estado de cuenta bancario. El dinero que mencionaba Susan había sido transferido, pero no a su favor. Se había movido a un fideicomiso para un niño secreto, su medio hermano oculto. La sala del tribunal estalló en asombro. Susan saltó de su asiento. ¿Qué? Eso es una mentira. Mi padre no tuvo otro hijo, gritó. El abogado la ignoró y dijo. El fideicomiso está a nombre de un niño de 10 años. Su madre fue una mujer con la que su padre tuvo un romance hace muchos años. Mi mandíbula se apretó. Mi abuelo tenía otro hijo, y Susan estaba perdiendo el control. Esto es un fraude. Ese dinero es mío, chilló. El juez golpeó la masa. Basta. El abogado continuó con calma. Las pruebas de ADN han confirmado que este niño es su hijo biológico. Tiene derecho a una parte de la herencia. Susan temblaba tanto que parecía que iba a desmoronarse, y entonces lo hizo. Estás mintiendo. Yo lo cuidé. Yo era su única hija. Ese dinero se suponía que era mío, gritó. El juez la miró fijamente y preguntó. Señorita Susan, ¿está admitiendo que vació intencionadamente las cuentas de su padre antes de su muerte? Hubo un silencio absoluto. Luego, por primera vez, Susan se dio cuenta de que acababa de confesar. La sala se llenó de murmullos, y su abogado parecía completamente derrotado. La llamada telefónica de medianoche, después de la audiencia, aún trataba de comprender todo, el dinero, el fideicomiso secreto, el hermano oculto del que nunca supe. Necesitaba tiempo para pensar, pero no lo tuve. Esa noche, a las 2 a.m., mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me impulsó a contestar. Hola, dije. Al principio, solo se escuchaba una respiración pesada. Luego, una voz pequeña y asustada dijo. ¿Es este mi hermano? Mi corazón se aceleró. ¿Quién es? Susurré. Me llamo Daniel. Mi mamá me dijo que te llamara. Yo, comenzó, dudando. Luego añadió en un susurro tembloroso. Una mujer vino a nuestra casa esta noche. Estaba golpeando la puerta y gritando. Supe de inmediato de quién se trataba, era Susan. Ella los había encontrado, y sentí en el estómago que esto estaba lejos de terminar. La confrontación final. Las palabras de Daniel resonaban en mi mente. Una mujer vino a nuestra casa esta noche. Estaba golpeando la puerta y gritando. Susan los encontró. Agarré mi chaqueta y las llaves del carro y conduje tan rápido como pude. Mark, mi mejor amigo, se subió aunque yo estaba demasiado alterado para discutir. Llegamos al tranquilo vecindario donde vivían Daniel y su mamá, Ángela. La calle estaba oscura y silenciosa, pero se notaba que algo andaba mal. La puerta principal tenía una abolladura. La cámara de seguridad estaba suelta y Ángela lucía aterrorizada. Daniel se aferraba a ella mientras ella explicaba. Estaba gritando por el dinero, por ti, si no podía conseguirlo. Quería asegurarse de que nadie más lo tuviera. Me sentí enfermo. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Ángela tragó saliva. Se fue después de que le dije que iba a llamar a la policía. Me di vuelta, sintiéndome abrumado. Susan se estaba descontrolando y se volvía peligrosa. Antes de irme,
Ángela añadió. Dijo que había más, que no conoces toda la historia. Se me erizó la piel. ¿Qué quiere decir eso? Ella negó con la cabeza. No lo sé, pero seguía diciendo que tu abuelo te mintió, que la carta que lo cambió todo. Esa noche apenas dormí, sabía que Susan no había terminado, y tenía razón. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un número desconocido, casi lo ignoro, pero luego llegó un mensaje de texto. Revisa el cajón inferior del escritorio viejo de tu abuelo, necesitas conocer la verdad. No había firma, pero sabía de quién se trataba, de Susan. No confiaba en ella, pero algo me impulsó a revisar. Conduje directo a la antigua casa de mi abuelo, que ahora legalmente me pertenecía, y me dirigí a su estudio. Encontré su escritorio y vi que el cajón inferior estaba cerrado con llave. Recordé haber encontrado una llave en su vieja caja de cigarros. Dentro del cajón, hallé un grueso sobre, con las manos temblorosas. Lo abrí de golpe, lo que leí me detuvo el corazón. La carta había sido escrita por mi abuelo años atrás, y era muy clara. Para cuando leas esto, espero que entiendas por qué hice lo que hice. Te mereces la verdad, aunque duela. Susan no es tu tía. Me quedé paralizado. ¿Ella es tu madre?, susurré, atónito. Solté la carta, apenas podía respirar. ¿Mi madre? No, eso no puede ser. Me dijeron que mi madre murió cuando era un bebé, pensé. Pero me obligué a seguir leyendo. Ella era muy joven cuando te tuvo, no estaba preparada y cometió errores. Intenté ayudarla, pero solo me resentía. Se escapó y se metió en problemas, dejándote atrás. Te crié como a mi propio hijo y le dije a todos que ella era tu tía para protegerte. Pero ella sabía la verdad, y por eso te odia. Me sentí vacío. Susan era mi madre, y me odiaba porque yo era la prueba viviente de todo lo que ella había abandonado. Recordé toda su ira y amargura por el dinero. No solo me veía como un sobrino intentando quitarle lo que le correspondía, me veía como el hijo que había perdido. El enfrentamiento. No recuerdo claramente haber conducido hasta la casa de Susan o haber tocado su puerta. Solo recuerdo su rostro cuando abrió. Sabía que lo habías leído, susurró. Le mostré la carta. ¿Por qué? Ella exhaló con dificultad, frotándose los brazos. Nunca quise que supieras tanto, dijo. Perdí la paciencia. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué irrumpir en la casa de Ángela? ¿Por qué llevar las cosas tan lejos? Su rostro se torció. Porque no fue justo. Él te dio todo, su amor, su aprobación, su dinero, mientras que nunca me perdonó a mí. Negué con la cabeza. ¿Perdonarte por qué? ¿Por simplemente existir? Su voz se quebró, y por primera vez vi dolor y culpa en sus ojos. Tomó aire profundamente. Tenía 17 años cuando te tuve. Fui imprudente y temerosa de la responsabilidad. Creí que irme era la única forma de ser libre, pero él siempre me recordaba mis errores. Cada vez que regresaba, me miraba como a una fracasada. Sin embargo, contigo, veía esperanza, una segunda oportunidad. Lágrimas se formaron en mis ojos, pero las contuve. ¿Entonces querías castigarme por eso?, pregunté en voz baja. Susan soltó una risa amarga. Tú tienes su nombre, su amor y ahora su dinero. ¿Qué te queda a ti? Tragué saliva. Tú tuviste una opción, podrías haber regresado, podrías haber tratado de ser una madre, pero en lugar de eso, pasaste tu vida tratando de tomar lo que no te pertenecía, y cuando no pudiste, intentaste destruirlo. Ella apretó la mandíbula. No es tan simple. ¿Tú crees que soy tan egoísta? Hubo un largo silencio, luego soltó una risa rota y vacía. Suenas justo como él. La secuela. La demanda fue desestimada. Susan desapareció por un tiempo, escuché que trató de sacar dinero a familiares lejanos, pero nadie quiso meterse con ella. El fideicomiso para Daniel se mantuvo intacto. Lo conocí unas semanas después, y comenzamos a forjar un verdadero vínculo como hermanos. Guardé la carta de mi abuelo y a veces la releo para recordarme que el pasado no tiene por qué controlar mi futuro. Pero Susan, ella aún se oculta como una nube oscura esperando estallar. En el fondo, sé que volverá, porque personas como ella nunca se rinden del todo, pero la próxima vez, estaré preparado. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.